Abigail volvía de la tienda cuando la alcanzó su vecina Betty. «Hola, Abigail», saludó alegremente la joven y muy sociable mujer. «Veo que otra vez estás cargada». «Hola, Betty. ¿Qué se le va a hacer? No tengo tiempo de ir de compras todos los días. Por eso compro provisiones para toda la semana. Me resulta más conveniente. Yo no voy a hacer la compra, en mi familia es mi marido quien se encarga de eso». «¡Qué suerte tienes!», suspiró Abigail. «Yo no tengo marido, no hay nadie en quien pueda contar». «Oye, Abigail, ¿quién es ese hombre nuevo que apareció en nuestro edificio? Vive en el apartamento 56. ¿Sabes quién es?» «No tengo idea de quién es», Abigail se encogió de hombros. «Los dueños siempre alquilan ese apartamento a alguien. Ni me molesto en recordar quién vive allí. Es que me da curiosidad. Tengo suficientes preocupaciones». «¿Por qué te interesa tanto el nuevo vecino?» «Es que no me cae bien, tiene algo desagradable. El otro día lo saludé y me miró como si me estuviera evaluando». «¿Qué hice mal?» «Solo lo saludé. Yo saludo a todos los vecinos». «¿Y no te respondió el saludo?» Asintió con la cabeza, pero tiene una mirada. Te digo, es un tipo desagradable. ¿Y si es un criminal? ¿Por qué ponerle etiquetas a alguien que ni siquiera conoces?», respondió Abigail. «Lo vi un par de veces de pasada, no le presté mucha atención». «¿Pasa algo raro con él?». «Solo quería advertirte, por si acaso, que hay un tipo sospechoso en nuestro edificio. No vaya a ser que sus amigos, igual de sospechosos, empiecen a visitarlo. No me siento tranquila». «¿Tienes el número de teléfono de la dueña del apartamento? Tú llevas más tiempo viviendo aquí, tal vez podrías llamarla y preguntar quién alquiló el lugar. Tenemos derecho a saber con quién vivimos en el mismo edificio. ¿Qué podemos esperar?». «No tengo el número de la dueña». «Puedes preguntarle a Leslie, ella es la encargada del edificio. Seguro lo sabe». «Es cierto». «Gracias por la idea, hablaré con ella», Betty se alegró. «Sabes, Abigail, a veces es mejor prevenir que lamentar. ¿No estás de acuerdo?». «Supongo», Abigail se encogió de hombros. Justo habían llegado a su edificio. Vivían en un edificio de 5 pisos, Betty en el segundo y Abigail en el quinto. Aumentando al segundo piso, Abigail se detuvo para descansar un poco, las manos le dolían por las bolsas pesadas. «Bueno, hasta luego, Abigail», dijo Betty, abriendo la puerta de su apartamento, y enseguida gritó con su aguda voz, «Cariño, ya estoy en casa». Después de quedarse unos segundos más parada, Abigail volvió a agarrar las bolsas y comenzó a subir lentamente las escaleras. Cuando llegó al tercer piso, se abrió la puerta del apartamento número 56 y un hombre salió de él. Al ver a Abigail, la miró detenidamente y luego, sin decir nada, tomó las bolsas de sus manos y las llevó hasta el quinto piso. Abigail se quedó un poco sorprendida por el comportamiento de su vecino. Subió rápidamente hasta su piso, donde el hombre la esperaba sin soltar las bolsas pesadas. «Lo siento», dijo él. «Sé que vives en el quinto piso, pero no sé en qué apartamento», dijo el hombre. «Aquí está mi apartamento», respondió Abigail. «Y muchas gracias, agarraste las bolsas tan de repente que me asusté un poco. No puedo pasar de largo si veo a una mujer cargando peso». «Gracias de nuevo», agradeció Abigail, sacando las llaves de su bolso. El vecino esperó a que ella abriera la puerta, luego entró con las bolsas, se despidió y se fue. «Hola, mamá», dijo Clark,
el hijo de 9 años de Abigail, saliendo al recibidor. «Hola, hijo. ¿Hiciste la tarea?», preguntó Abigail, llevando las bolsas a la cocina. «Aprendí el poema, pero no entendí un problema de matemáticas, te estaba esperando. Ahora caliento la cena, comemos y luego resolvemos tu problema», sonrió Abigail mientras acomodaba los alimentos. «Mamá, me comí toda la sopa al mediodía. Y lavé los platos», dijo Clark. «Muy bien, mi ayudante», lo elogió Abigail. Abigail criaba a su hijo sola. El padre de Clark había fallecido cuando el niño tenía solo 2 años, y Clark no lo recordaba en absoluto. Pero recordaba bien a su tío Eric, su padrastro. El niño tenía 5 años cuando su mamá conoció a Eric. El hombre la cortejó de manera muy atenta, y 3 meses después de comenzar la relación, le propuso matrimonio, que ella aceptó tras pensarlo un poco. No se podía decir que la mujer estuviera muy enamorada de él. No sentía las emociones intensas que una vez había tenido por su esposo. Pero tampoco esperaba volver a amar a alguien como había amado al padre de Clark. Eric parecía confiable, y Abigail, cansada de la soledad, decidió que no debía rechazar su propuesta. Además, su madre y su hermana la convencían de hacerlo. «Es una buena opción. No seas tonta, Abigail», decía su hermana mayor, Paula. «Es difícil criar a un niño sola con un salario bajo. Acepta, ¿qué importa que no haya un gran amor? No te es desagradable, ¿verdad? Es un hombre bastante simpático. Además, Clark necesita un padre, ¿no? Lo más importante es que no le molesta que tengas un hijo», apoyó Paula a su madre. «No cualquier hombre aceptaría casarse con una mujer que ya tiene un hijo. Considera que tuviste suerte. Además, Eric no tiene malos hábitos y gana bien. ¿Qué más necesitas para una buena vida?». Abigail no consideraba que tuviera tanta suerte. Vivir atrapada con un hombre que no amas no era la mejor idea. Pero su hermana y su madre lograron convencerla de que rechazar la propuesta de Eric sería muy poco razonable, así que Abigail aceptó. No hubo una boda como tal, solo se casaron y celebraron modestamente con una cena familiar. Sin embargo, pronto Abigail se arrepintió mucho de haber escuchado a su madre y a Paula. No solo resultó que Eric era tacaño y exigía cuentas por cada centavo gastado, le hacía mostrar los recibos del supermercado y la restringía mucho en los gastos, sino que también le recordaba constantemente que la había aceptado con un hijo, y por eso ella debía estarle muy agradecida. Consideraba al pequeño Clark malcriado y consentido, y decidió encargarse de la educación de su hijastro. «Voy a hacer de él un verdadero hombre», declaró Eric. «Con tu crianza de mujer, lo estás echando a perder», se enfurecía Eric. En cuestiones de crianza, Eric y Abigail tenían opiniones completamente diferentes. Un día, al llegar a casa, la mujer encontró a Clark llorando en una esquina, castigado por el tío Eric por alguna razón. Abigail se horrorizó. Pero su horror fue aún mayor cuando descubrió que, en su ausencia, Eric le pegaba al niño con un cinturón. Según él, era imposible criar a un verdadero hombre sin el uso del cinturón. Abigail no iba a tolerar eso. Le ordenó a Eric que abandonara su apartamento de inmediato y solicitó el divorcio. «Eres una tonta», dijo el hombre mientras recogía sus cosas. «¿Quién te va a querer ahora? Solo quería lo mejor para ti. Mi padre también me golpeaba con el cinturón cuando era niño, me quitó todas las tonterías, y por eso crecí como una persona decente. Pero tu Clark será un blandengue». «Una persona decente no le levanta la mano a un niño», respondió Abigail,
sintiendo enojo hacia Eric y al mismo tiempo alivio. Últimamente, se sentía cada vez más agobiada por este matrimonio, dándose cuenta de que había cometido un gran error al casarse con este hombre. Después del divorcio, Abigail decidió que no volvería a casarse. La idea de que alguien más intentara educar a su hijo le resultaba insoportable. Además, no quería que nadie volviera a echarle en cara que la aceptaron con un niño. Ya había tenido suficiente con Eric. Ella y Clark podrían vivir solos, no necesitaban a nadie más. El siguiente día, Abigail volvió a encontrarse en la calle con Betty. Esta había averiguado el número de la dueña del apartamento en el que vivía el sospechoso, según su opinión. Hoy mismo llamaré a esa Rachel. Que explique a quién dejó entrar en su apartamento, declaró Betty, decidida. A mí me parece que estás siendo demasiado negativa con respecto a esa persona, dijo Abigail. Ah, sí. ¿Viste sus cicatrices? Seguro que estuvo involucrado en alguna pelea, con cuchillos y todo. ¿Por qué peleas de inmediato? Tal vez estuvo en un accidente. A propósito, ayer me ayudó a llevar las bolsas a casa. Dijo que no podía quedarse tranquilo viendo a una mujer cargar cosas pesadas. ¿Y no me digas que lo dejaste entrar en casa? Lo dejé entrar. ¿Y qué tiene de malo? Abigail se encogió de hombros. Te digo que me ayudó con las bolsas, las dejó dentro, se despidió y se fue. Como ves, no me hizo nada malo. Abigail, estás loca, exclamó la vecina. ¿Cómo vas a dejarlo entrar en tu casa? Seguro que echó un vistazo a cómo vives y si hay algo de valor que pueda llevarse. Ay, Betty. ¿Qué estás diciendo? Primero, no pasó más allá del recibidor. Y segundo, ¿cómo puedes acusar a alguien así, sin conocerlo en absoluto? Los tiempos están difíciles. Solo hay estafadores por todas partes, no se puede confiar en nadie. Y mucho menos en gente que no conoces. Siempre hay que estar alerta. ¿De verdad crees que te ayudó por simple bondad? Para nada. Está tratando de averiguar más sobre ti, para luego actuar. Estás todo el día en el trabajo, Clark está en la escuela a mediodía, ese es el momento perfecto para entrar en tu apartamento. Ja. Guarda bien tus cosas de valor y no tengas dinero en efectivo en casa. No sé, Betty, Abigail empezó a dudar. ¿De verdad crees que esa persona es incapaz de hacer algo así? Lo creo. ¿Por qué no? El año pasado robaron a mi tía. Por suerte, atraparon al ladrón, ¿y sabes quién era? Un vecino que también alquilaba un apartamento en su edificio. No fue él quien robó directamente, pero sus amigos lo hicieron con su ayuda. Mi tía no es pobre, siempre anda con joyas de oro, así que había mucho que llevarse. Pues yo no tengo nada de valor, si eso te preocupa, respondió Abigail. Y tampoco tengo ahorros. Vivo de sueldo en sueldo. Solo he guardado un poco para que Clark vaya a un campamento infantil, pero ese dinero está en la tarjeta. Eso está bien, que esté en la tarjeta. Bueno, llamaré a Rachel. Puede que esté sospechando en vano, pero mejor prevenir. Después te contaré lo que averigüe sobre él. Pero tú ten cuidado y dile a tu hijo que no abra la puerta a nadie cuando esté solo en casa. Está bien, Betty, gracias, dijo Abigail. Ella se despidió de la vecina y se fue a casa. Quién sabe, tal vez Betty tenga razón. Ahora hay tantos estafadores por ahí. Y el hecho de que esa persona ayudara a llevar las bolsas no dice nada sobre su honestidad. No puede saber lo que realmente tiene en mente. De alguna manera,
recordó a Arek, que antes de la boda parecía generoso y amable, trataba bien a Clark. Pero luego parecía que lo habían cambiado. Resultó que no solo era un tacaño horrible, sino que también podía levantar la mano contra un niño. Así que es muy fácil equivocarse en una persona. Abigail decidió que hablaría con su hijo y que a partir de ahora sería más cautelosa. Recordó cómo había dejado entrar a un completo extraño en su apartamento. ¿Y si hubiera sido diferente?, pensó Abigail. Abigail estaba lavando los platos después de la cena cuando sonó el timbre. La mujer se apresuró al vestíbulo y miró por el mirilla. Afuera estaba el hombre del apartamento 56, un tipo desagradable, como lo había descrito Betty. ¿Qué querrá?, pensó Abigail, sintiendo que se sentía un poco incómoda. ¿Quién es?, preguntó, decidiendo no abrir la puerta por ahora. Que diga por qué vino. Buenas noches. Soy su vecino. Lo siento, ¿tiene un vendaje o una tirita? ¿Y algún antiséptico? Estaba cocinando y me corté la mano, y en casa no tengo nada, no he tenido tiempo de comprar, la farmacia ya está cerrada. Después de dudar un poco, Abigail abrió la puerta. Ella era enfermera y, al escuchar que el hombre se había cortado la mano, no pudo quedarse indiferente. En ese momento, ni siquiera pensó en la advertencia de Betty. El hombre necesitaba ayuda y ella podía dársela. Abigail vio la mano de su vecino, envuelta en un paño de cocina que ya estaba empapado de sangre. ¡Qué imprudente!, exclamó Abigail. Pase, ahora le miro. Llevó al hombre a la cocina, le pidió que se sentara en un taburete y sacó un botiquín del armario para tratar la herida. Gracias, Abigail, dijo el vecino cuando ella le puso el vendaje. No sé cómo me las arreglé. Estaba cortando verduras y, bueno, también afilé el cuchillo antes. A veces pasa, asintió comprensivamente la mujer. Y de inmediato preguntó, ¿y cómo sabe mi nombre? Creo que no nos presentamos, ¿y usted no me recuerda? No. ¿Debería? Abigail miró atentamente al vecino, pero su rostro no le resultaba familiar. Yo sí le recordé bien y lo reconocí de inmediato cuando nos encontramos por primera vez en el vestíbulo. Tiene un peinado diferente, pero casi no ha cambiado. Disculpe, ¿dónde podríamos habernos visto? Abigail aún no entendía nada. En el hospital, hace 10 años. Sí, trabajé en el hospital en ese momento. ¿Estuvo allí en tratamiento? Me ingresaron allí con una herida grave. No es de extrañar que no me recuerde, tenía toda la cara vendada. Pero yo le recordé, gracias a Dios, los ojos no se dañaron. Y luego, cuando ya me estaba recuperando, usted desapareció, y supe que ya no trabajaba allí. Abigail se puso tensa, intentando recordar. Espera, ¿el joven capitán herido? Sí, asintió Chuck. Cuando le vi en el vestíbulo, sentí como si me electrocutaran. No podía creer que usted fuera la misma Abigail del hospital. Sabes, en ese momento pensé que sobreviví gracias a ti. ¿De verdad, Chuck? ¿Y yo qué tengo que ver? Los médicos lo salvaron, yo solo soy enfermera. No, Abigail, estoy muy agradecido a los médicos por mi vida. Pero en ese momento, no quería vivir. Y cuando escuché su voz y vi su sonrisa, supe que tenía que seguir viviendo, pase lo que pase. Me dio mucha pena cuando supe que ya no trabajaba en el hospital. Estuve mucho tiempo allí recuperándome y luego quise encontrarla, pero sus colegas me dijeron que estaba casada y esperando un hijo. Por supuesto, no quise entrometerme en su familia,
pero estoy seguro de que fue su bondad la que me salvó. En ese momento, Clark entró en la cocina y miró sorprendido a Chuck. Hijo, este es nuestro vecino, el tío Chuck, presentó Abigail. Se cortó la mano y le ayudé. Hola, chico. Hola, sonrió Chuck. Tu mamá ya me ha salvado varias veces. Probablemente es mi ángel guardián. ¿Eso cómo? Se sorprendió Clark. Tu mamá te lo contará, se rió Chuck. Ahora me voy, porque no he podido preparar la cena. Gracias, Abigail. Chuck, ¿quieres cenar? Con la mano vendada te será incómodo cocinar. Bueno, incómodo es, pero me da un poco de vergüenza abusar de su bondad. Vamos. ¿Qué tiene de incómodo? Además, como resultó, ya nos conocemos desde hace 10 años. Entonces, ¿por qué no puedo invitar a cenar a un viejo conocido? Confieso que tengo mucha hambre, sonrió Chuck. Eso es genial. Abigail sacó un plato y se acercó a la estufa. Nuevamente sonó el timbre. Clark, ve a ver quién es, gritó ella a su hijo. Mamá, es la tía Betty, respondió el niño. Déjala pasar. Betty entró en la cocina con una expresión seria. Abigail, he averiguado todo, comenzó, pero de repente se detuvo, completamente aturdida al ver a Chuck, que estaba disfrutando de un gulas. Hola, Betty. ¿Quieres té? Sonrió Abigail. Por cierto, conoce a Chuck, un viejo conocido y nuestro vecino. Y esta es Betty, también nuestra vecina. Buenas noches, saludó el hombre a Betty. Así que es un conocido, ¿eh? Y antiguo, notó Betty con un tono de descontento, observando la escena. ¿Te sirvo té? Ofreció nuevamente Abigail, notando el estado de ánimo de su vecina. ¿Té? Sí, supongo que no diré que no, respondió la mujer, continuando con la mirada fija en Chuck. Gracias por la deliciosa cena, dijo el hombre, levantándose de la mesa, y gracias de nuevo por la ayuda médica. Me voy, Abigail, no quiero interrumpirles. Está bien, Chuck, asintió Abigail, sirviéndote a su vecina, y por favor, ten cuidado. Cuídate. Lo prometo, respondió Chuck. Cuando el hombre se fue, Betty inmediatamente comenzó a bombardear a Abigail con preguntas. ¿Y qué significa todo esto? ¿Por qué no me dijiste desde el principio que era tu conocido? Estaba haciendo conjeturas, tratando de descubrirlo, y tú te quedabas callada. Parece que tú también querías contarme algo, respondió Abigail con calma. No. Primero te escucharé, continuó Betty, indignada. Está bien. Yo trabajé en el hospital antes de que naciera Clark, y nos trajeron a un joven capitán con una herida grave. Los médicos lo sacaron literalmente de la muerte. Pasó por varias operaciones y yo cuidé de él. Así que, ese es nuestro vecino Chuck. ¿Y por qué no me lo dijiste de inmediato? Yo me estaba volviendo loca pensando que había un tipo sospechoso en nuestro edificio y resulta que tú lo conocías. Betty, no te enojes, no lo reconocí de inmediato. Estaba todo vendado en el hospital, la cara cubierta de vendas y, por supuesto, yo le traté la herida porque soy médico. Resulta que él me recuerda y me llamó por mi nombre. Hablamos y ahí fue cuando lo recordé. Así fue. Vaya. Betty estaba sorprendida por lo que escuchaba. Casi como en una película. Yo también estoy impresionada, fue muy inesperado. ¿Y qué querías contarme? ¿Qué te dijo Rachel? Bueno, eso ya no es tan importante.
En resumen, logré comunicarme con la dueña del apartamento. Me aseguró que no es un criminal, sino un exmilitar. Se separó de su esposa hace poco, dejó el apartamento para ella y su hija y decidió alquilar un lugar. Eso es todo. ¿Ves?, sonrió Abigail. No tenías por qué sospechar de él ni atormentarte a ti misma y a mí también. Sí, probablemente, dijo Betty, algo insegura, pero de todos modos, no me gusta por alguna razón. Es desagradable. ¿Por qué es desagradable?, replicó Abigail. Es un hombre bastante simpático, y las cicatrices no le deslucen, especialmente cuando sabes cómo las obtuvo. Chuck arriesgó su vida para salvar a sus compañeros, eso me lo contaron los médicos en su momento. Así que se puede decir que es un héroe, y tú ya lo has catalogado como criminal sin averiguarlo. No se puede hacer eso. Y veo que ya te has derretido. Ahora hasta le das de cenar, no se calmaba Betty, que, al parecer, no se impresionó por las palabras de Abigail sobre el valiente acto de Chuck. Sí, le di de cenar, ¿y qué hay de especial? Se cortó la mano y no pudo preparar la comida. Así que le ofrecí cenar. No me importa compartir la comida con una buena persona, especialmente porque resulta que nos conocemos. Bueno, para una buena persona, dijo la vecina, ligeramente despectiva. Resulta que está divorciado y sin hogar, y aquí tienes una magnífica oportunidad, una mujer sola con un apartamento. ¿A qué estás insinuando, Betty? No estoy insinuando, Abigail. Lo digo directamente, continuó Betty con el mismo tono. Seguro que él ya te ha dicho alguna cosa para convencerte, como que te dejó una impresión en el hospital. ¿Dijo algo así? Bueno, supongamos, respondió Abigail. ¿Ves? Y seguramente ya le has creído y lo estás mimando. Eres demasiado confiada. No se puede ser así, a personas como tú les engañan fácilmente. A Abigail le desagradaba escuchar a Betty. ¿Por qué siempre veía lo negativo? Si una persona tiene cicatrices en la cara, ¿necesariamente las obtuvo en peleas de pandillas? Si dice palabras amables, ¿tiene que tener motivos ocultos? Mientras tanto, Betty continuó con su sermón. Abigail, entiendo todo. Eres soltera, quieres arreglar tu vida personal, y tu hijo crece sin padre. Pero, aún así, ten cuidado. Chuck seguramente empezará a acercarse a ti. No porque esté enamorado, sino porque le interesa tu vivienda. Alquilar es caro, y además debe estar pagando pensiones. Y aquí tienes una gran oportunidad. Entonces, según tú, ¿no puedo interesar a un hombre por mí misma? Se indignó Abigail. No, por supuesto que no, exclamó Betty. No quise decir eso. Solo que este Chuck es demasiado sospechoso, ¿entiendes? Quiero advertirte de un posible error. Aceptémoslo, es desagradable ser usada. Y, en general, ¿para qué necesitas a este soldado herido que paga pensiones? Si vas a buscar pareja, que sea con alguien más digno. Betty, gracias por tu preocupación, pero déjame manejar mi vida personal y a Chuck a mi manera, no pudo aguantar Abigail. Y si me llego a casar, no tengo intención de hacerlo. Ya tuve suficiente con Eric. Clark y yo no necesitamos a nadie más. Bueno, como quieras, dijo Betty descontenta, levantándose de la mesa. No digas después que no te advertí. Gracias por el té, me voy. No te molestes en acompañarme. Una vez sola, Abigail reflexionó. ¿Por qué Betty pensaba que Chuck empezaría a cortejarla?
Lo que pasó hace 10 años no tenía nada que ver con el presente. Por supuesto, era agradable escuchar lo que Chuck había dicho hoy. No se imaginaba que el capitán herido pudiera tener algún interés en ella. Pero desde entonces había pasado mucho tiempo. Chuck había estado casado, y eso significaba que sus sentimientos hacia ella eran cosa del pasado. ¿Y realmente eran sentimientos? Probablemente los había inventado para sí mismo, estando entre la vida y la muerte. Hoy se habían encontrado y conversado como viejos conocidos. Abigail estaba sinceramente feliz de que Chuck hubiera sobrevivido y que todo estuviera bien. Bueno, no todo, claro, ya que estaba divorciado, pero lo más importante era que estaba vivo. Recordaba bien las conversaciones de los médicos que lucharon por la vida de Chuck. Sus posibilidades de sobrevivir y recuperarse completamente no eran muy altas. Es extraña esta Betty, pensaba Abigail. Primero inventa todo tipo de horrores sobre el nuevo vecino, y ahora, cuando se ha demostrado que Chuck no es un criminal, inmediatamente lo clasifica como un estafador en busca de vivienda. Y eso que no hubo ni una mención de una relación. Parece que Betty no tenía nada más que hacer que inmiscuirse en los asuntos de Chuck y Abigail. Debería buscar trabajo o tener un hijo, entonces no tendría tiempo para interesarse en la vida ajena. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Clark. Mamá, ¿quién es el ángel guardián y por qué el tío Chuck te lo dijo? Preguntó el niño, sentándose a su lado. Abigail trató de responder a sus preguntas. ¿Tú le salvaste la vida al tío Chuck? No, los médicos le salvaron la vida. Yo solo ayudé a los médicos. Lástima que mi papá no tuvo un ángel guardián, suspiró Clark. Cuéntame más sobre papá, no lo recuerdo en absoluto. Cada persona tiene un ángel guardián, hijo, solo que cada uno tiene su tiempo en esta tierra. Y no podemos hacer nada al respecto. Pero estoy segura de que tu papá nos está mirando y nos protege. Entonces, ¿él es mi ángel guardián ahora? Sí, hijo, tu papá te amaba mucho y te estaba esperando. Abigail abrazó a su hijo y comenzó a contarle sobre su padre, conteniendo las lágrimas. Recuerdos brillantes y a la vez tristes sobre él la envolvieron. Llegó el domingo. El día de otoño era soleado y cálido, y Abigail y Clark fueron al cine. Madre e hijo disfrutaban pasar tiempo juntos y a veces organizaban pequeñas celebraciones, iban al cine o al circo, y luego siempre se detenían en una cafetería para comer pizza, helado y otros manjares. A Abigail le alegraba tener una conexión tan estrecha con su hijo. El niño confiaba en ella y compartía todos sus problemas infantiles. Se sentían muy bien juntos. Abigail sabía que ella y Clark eran una familia. Pequeña, pero aún así, una familia, las personas más cercanas entre sí. Salieron del cine, comentando la película que acababan de ver, y de repente se encontraron con Chuck. El hombre no estaba solo, junto a él había una niña de unos 7 años que se parecía mucho a él. Abigail comprendió de inmediato que era su hija. Resultó que Chuck y su hija habían venido al mismo pase de cine. ¡Qué encuentro! Se alegró el hombre. Conózcanse, esta es mi hija Lily. Lily, estos son mis vecinos, tía Abigail y Clark. Tía Abigail fue enfermera y me cuidó en el hospital. Ella es mi salvadora, te lo contaré después. Hola. Saludó la niña con una voz suave. El nombre Lily le quedaba sorprendentemente bien. Era como una delicada y encantadora florecita. Hola, Lily. Sonrió Abigail. Un placer conocerte. Hola, dijo Clark, observando a la niña con interés.
¿Te gustó la película? Sí, respondió Lily tímidamente, sonrojándose un poco. ¿Cómo está tu mano, Chuck? Preguntó Abigail. ¿Todo bien? Está sanando muy rápido, respondió el hombre, mostrando su brazo herido. Tienes manos ligeras, Abigail, y tú misma eres una persona increíblemente amable y buena. Gracias por tus palabras, pero nos conocemos muy poco para hacer tales juicios sobre mí. Ahora que somos vecinos, espero que podamos comunicarnos de vez en cuando y conocernos mejor, dijo él. En ese momento, Abigail recordó el rostro descontento de Betty, advirtiéndole sobre las intenciones egoístas de Chuck. La mujer sacudió la cabeza para alejar esa visión. ¿Cómo sabe Betty confundir las ideas? Debería hablar menos con ella. Al fin y al cabo, no se trataba de una relación romántica y ella no lo necesitaba. Pero ser amigos era muy posible, especialmente con una hija tan encantadora como Lily, de quien Clark ahora no podía apartar la mirada. ¿Quieren venir con nosotros a una cafetería? Preguntó el niño, claramente interesado en seguir conociendo a Lily. ¿Vamos? Preguntó Chuck, mirando a su hija. La niña asintió y se sonrojó de nuevo. En la cafetería al aire libre había mucha gente, lo cual no era sorprendente, dado que era fin de semana y hacía un hermoso día de septiembre. Pero su grupo logró encontrar una mesa libre, donde se sentaron y comenzaron a estudiar el menú. «Tengo tanta hambre», dijo Chuck, mientras elegía un plato de kebab y una ensalada César. Abigail pidió pescado con verduras y los niños optaron por papas fritas y nuggets. ¡Ay! Les encanta comer cosas poco saludables. Suspiró Abigail. A veces está bien, no comen eso todos los días, apoyó la elección de los niños Chuck. Sí, mamá, no todos los días, declaró Clark con seriedad, y él y Chuck se miraron, sonriendo el uno al otro. Pero solo a veces, coincidió Abigail. De postre, todos pidieron helado, y mientras esperaban su pedido, decidieron hacer acertijos que iban inventando sobre la marcha. El tiempo pasó rápido y divertido. Lily finalmente dejó de sentirse incómoda y aceptó la invitación de Clark para jugar en el parque infantil cercano al café. Mientras los niños se divertían, Chuck y Abigail tuvieron la oportunidad de conversar. ¿Qué tal si pasamos al tú?, sugirió el hombre. Ya los niños son amigos. Vale, aceptó Abigail con gusto y de inmediato dijo, tienes una hija encantadora, Chuck. También soñaba con tener una niña. Siempre quise un niño y una niña, pero el destino decidió que solo tuviera a Clark. Abigail, sé que vives sola. ¿Y qué pasó con tu esposo?, preguntó Chuck. Lo siento, puedes no responder si la pregunta es indiscreta. Mi esposo falleció cuando Clark tenía 2 años. Era, como tú, un oficial, un verdadero hombre. De hecho, lo conocí en el hospital. Lo siento mucho. ¿Y no te volviste a casar? Me casé, pero fue un gran error. No era para nada mi tipo. Ni siquiera sé por qué acepté su propuesta. Tal vez por la soledad, quería una familia completa para que Clark tuviera un padre. No llegamos a vivir juntos ni 6 meses. Intentó educar a mi hijo a base de golpes. Exclamó Chuck con enojo. Le pegaría con gusto, levantando la mano contra un niño. Eso es algo que no pude perdonar. Después de eso decidí que no necesitábamos a nadie más. Viviremos solos. Así estaré segura de que nadie le hará daño a mi hijo. En mi ausencia. Clark, de hecho, se callaba como un guerrillero, no me decía que lo estaba golpeando.
Menos mal que Hannah regresó normalmente y vio todo con sus propios ojos. Bueno, Chuck, no quiero recordar eso. Cambiemos de tema. Cuéntame ahora sobre ti. También estuve casado 2 veces, de hecho, parece que tenemos bastante en común. Conocí a mi primera esposa cuando aún era cadete, comenzó a contar Chuck. Fue un amor tan grande que no podíamos vivir el uno sin el otro. Nos casamos, vivimos varios años y, al parecer, bien. ¿Los niños? Solo Ira no quería, siempre postergaba, pensaba que no era el momento. Y luego me enviaron de misión, donde recibí una herida, de la que milagrosamente sobreviví. Unos días antes de eso hablé por teléfono con Estella, y me dijo que estaba solicitando el divorcio. Encontró a otro, dijo que estaba cansada de mi servicio, de esperarme de mis peligrosas misiones, de preocuparme. Quería una vida tranquila, seguridad en el mañana, estabilidad. Y conmigo, dijo, era como estar sobre un barril de pólvora. Por eso no quería vivir cuando, tras la herida, desperté en el hospital. Dolía mucho, y el dolor físico es una tontería comparado con el dolor del alma. Lo entiendo, dijo Abigail, escuchando atentamente. Yo pasé por algo similar tras la muerte de Derek. El alma dolía tanto que parecía que iba a morir de ese dolor. Solo por Clark pude recomponerme y encontrar fuerzas para seguir viviendo. Tú me devolviste a la vida. Ya te he dicho que vi tu amable sonrisa, escuché tu voz. Y de nuevo quería vivir. Cada vez esperaba con ansias que llegara tu turno para verte de nuevo. Chuck miró atentamente a Abigail, y ella recordó esa mirada. Hace 10 años, el joven capitán herido y vendado la miraba de la misma manera. No sabía cómo se veía, pero vio sus ojos, tristes, llenos de dolor y al mismo tiempo cálidos. Qué sorpresas tan asombrosas a veces nos da la vida. Cuando me fui del hospital, Abigail no sabía si el capitán sobreviviría. Pasaron 10 años, y aquí está, frente a ella, vivo, sano, y mirándola como solo se puede mirar a alguien querido. ¿Y tu segunda esposa es la madre de Lily? Preguntó Abigail. Sí, Grace, la madre de Lily. Estoy muy agradecido con ella por mi hija. Lily es todo para mí. Nunca pensé que se pudiera amar tanto a alguien. No puedo dejar de respirar con mi hija. ¿Y por qué te divorciaste de Grace? Parece que está en mi destino que todas mis mujeres me abandonen, sonrió Chuck. Tristemente. Grace también encontró a otro, pero con ella nos separamos en buenos términos. Quizás porque no tenía por ella los mismos sentimientos intensos que tenía por Estella. Es tan doloroso. Mantuvimos buenas relaciones por Lily. Grace no interfiere en mi relación con mi hija, lo cual me alegra mucho. Dejé el apartamento a Lily y yo estoy alquilando por ahora. Así están mis cosas tristes. Aunque no me quejo, estoy feliz de haber sobrevivido, feliz de tener a Lily, feliz de haberte reencontrado. Y de alguna manera siento que nuestro encuentro no es una coincidencia. Abigail no tuvo tiempo de responderle a Chuck, porque en ese momento los niños llegaron corriendo. Se tomaban de las manos y parecían muy felices. Chuck y Abigail se miraron, ambos se alegraron de que sus hijos se hubieran hecho amigos tan rápido. ¿Y si el próximo fin de semana salimos todos juntos de nuevo? Preguntó Clark, soltando la pequeña mano de Lily. Claro. Respondieron al unísono Chuck y Abigail. Abigail volvió a casa de muy buen humor. Después de la cafetería, Chuck llevó a Lily a casa y al despedirse, acordaron que el próximo domingo saldrían juntos otra vez.
Clark también estaba impresionado por el maravilloso día que había pasado y por conocer a Lily. Sería genial si Lily viviera con su papá, dijo el niño soñador. Nos veríamos a menudo, iríamos juntos a la escuela. Podría ayudar a Lily con sus tareas. Ya estoy en tercer grado y ella está en primero. Lily tiene una mamá, y vive con ella, pero el tío Chuck prometió que podremos pasar tiempo juntos a menudo. Me gusta el tío Chuck, dijo pensativo el niño. Abigail se sobresaltó un poco por sus palabras, era una afirmación inesperada. Recordó cómo, después de separarse de Eric, tuvo una conversación seria con el pequeño Clark. Abigail le pidió perdón a su hijo por no haber estado al tanto de que alguien le levantaba la mano y prometió que no habría más extraños en sus vidas. Se culpaba mucho por ese matrimonio fallido, que no le trajo nada más que una gran decepción y casi arruinó la salud de su hijo. Y ahora Clark hablaba de que le gustaría tener un papá como Chuck. Clark, dijo Abigail, mirando atentamente a su hijo, el tío Chuck y yo solo somos amigos. Pero me alegra que te guste. Es un buen hombre y también es oficial, como tu papá. El tío Chuck hizo un acto heroico, arriesgando su vida para salvar a sus compañeros. ¿De verdad?, exclamó el niño. ¡Wow! Es un verdadero héroe, añadió Clark. Sí, hijo, sonrió Abigail. No todos son capaces de arriesgar su vida por los demás. Es un acto muy valiente. Toda la semana Clark esperó con ansias el domingo. Y Abigail también. Con Chuck se habían cruzado varias veces en el edificio o cerca de casa y se habían intercambiado algunas frases. Una vez, durante uno de esos encuentros, cuando Chuck y Abigail estaban conversando cerca de la entrada, pasó Betty. Le lanzó una mirada descontenta primero a Chuck y luego a Abigail, asintió rápidamente con la cabeza y se metió en el edificio. Parece que nuestra vecina no está de buen humor, comentó Chuck. Parece que sí, coincidió Abigail, sabiendo perfectamente la razón del mal humor de Betty. Claramente no le agradaba que Abigail hablara con ese tipo desagradable del apartamento 56. Desde el día en que Abigail le pidió a Betty que la dejara manejar su vida y sus relaciones, la vecina la saludaba con un gesto, por así decirlo, entre dientes y evitaba la conversación. Sin embargo, a Abigail le alegraba eso, las charlas vacías de Betty la cansaban desde antes. No quería perder tiempo en conversaciones innecesarias con una Betty demasiado sospechosa. Abigail tenía tan poco tiempo libre después del trabajo, se apresuraba a casa para preparar la cena y ayudar a su hijo con las tareas. Y la Betty, que no trabajaba y no tenía hijos, a veces no sabía qué hacer con su tiempo libre y simplemente molestaba a Abigail, imponiendo su compañía. Así que el desprecio por parte de Betty no le afectaba en absoluto. Sé que me considera un tipo muy sospechoso, sonrió Chuck. Es cierto. ¿Cómo te diste cuenta?, se sorprendió Abigail. Rachel, la que me alquila el apartamento, es una amiga de hace tiempo. Servimos juntos. Así que Betty le llamó para hablar de mí y le dijo que Rachel había alojado a un criminal en el apartamento y que ahora todo el edificio debía temer por su propiedad. ¿Te imaginas? Bueno, me lo imagino. Eso es muy típico de Betty. Ella también intentó advertirme y ponerme en tu contra, y no se calmó ni después de que me dijo que me mantuviera alejada de ti. Porque, en su opinión, bien podría ser un estafador matrimonial. Chuck se rió. Qué rica imaginación tiene esa mujer. Debería escribir novelas de detectives. Está bien que me haya tachado de criminal, eso puedo entender de alguna manera. Las cicatrices en mi cara, probablemente,
La confundieron. Aunque eso tampoco dice nada sobre mi supuesto pasado criminal. Pero, ¿por qué de repente me ve como un estafador matrimonial? Según ella, empezarás a cortejarme con el fin de apoderarte de mi vivienda. Vaya. ¿Qué tontería dice? Espero que no pienses eso. No, por supuesto. Además, solo somos amigos. ¿Y si de verdad empiezo a cortejarte? Preguntó Chuck de manera inesperada. ¿Tengo alguna oportunidad? Prometo no pretender quedarme con tu apartamento. Chuck, aún no estoy lista para responderte a esa pregunta, confesó la mujer honestamente. Me gustas mucho, pero solo como amigo por ahora. Te entiendo, Abigail, y en ningún caso voy a presionarte. ¿Y qué hay del domingo? ¿Todo sigue en pie? Por supuesto. Clark no puede esperar. Me ha hablado de Lily sin parar. A Lily también le gustó Clark. El domingo, tan esperado por nuestros héroes, comenzó con una fuerte lluvia desde la mañana. Clark, decepcionado, miraba por la ventana y casi lloraba de frustración. ¿No vamos a salir hoy? Sí, el clima nos falló, suspiró Abigail, que también estaba desanimada. Y entonces se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si invitamos a Lily y al tío Chuck a nuestra casa? ¿De verdad? Se alegró el niño. ¿Por qué no? Prepararé algo rico, hornearé un pastel. Jugaremos todos juntos. Tienes un montón de juegos de mesa. Genial, mamá. Gracias. Ahora mismo voy a bajar con el tío Chuck y le voy a proponer eso. Ya que el clima nos impidió salir a pasear. Chuck se alegró mucho de la propuesta de Abigail. Resultó que Lily había pasado la noche con él. La había recogido de su madre el sábado porque Grace estaba enferma y le pidió a Chuck que cuidara de su hija. 2 horas después, Abigail y Clark ya estaban recibiendo a sus invitados. Y aquí está mi postre especial, dijo Abigail, sacando del horno un dorado pastel. Los niños aplaudieron con alegría, anticipando un delicioso té. No había pasado mucho tiempo desde que Abigail empezó a servir el té cuando sonó el timbre de la puerta. ¿Estamos esperando a alguien?, preguntó Chuck. No, encogió los hombros Abigail. Voy a ver quién es. Hola, Abigail. Vine a hacer las paces. Dije cosas de más la última vez, dijo Betty cuando Abigail abrió la puerta. Traje caramelos para el té. ¿Y tú qué has estado horneando? El aroma llena todo el pasillo. Pensé que era de tu apartamento. Abigail no sabía qué responder. No invitarla sería grosero, pero su visita era muy inoportuna. ¿No estás sola?, preguntó la vecina al ver la confusión de Abigail. En ese momento se oyó la voz de Chuck y las risas de los niños. Sí, tengo invitados, respondió Abigail. Veo que esto se está volviendo serio, observó Betty, cuando Clark y Lily salieron corriendo del cuarto. Saludaron a la vecina y se fueron a la habitación. Oh, dijo Betty. Aquí veo que hay una verdadera idílica familiar. Ya incluso trae a su hija, rápido, sin duda. Lo siento, pero mejor tomemos el té en otra ocasión, ¿de acuerdo? Sí, entendí que llegué en mal momento. Está bien, me voy, no quiero molestar. Cerrando la puerta tras la vecina, Abigail regresó a la cocina. Betty vino, le dijo a Chuck. Quería tomar un té, se sentía sola. ¿Y por qué no la invitaste? ¿O no quiso sentarse a la mesa con un criminal y un estafador matrimonial? Sonrió Chuck.
Me pareció que estaba de más. ¿No te lo pareció? Es así. Niños, vengan a tomar té. Gritó Abigail, olvidando de inmediato la visita molesta. El tiempo pasaba. El otoño dio paso a un invierno nevado, luego llegó la cálida primavera y finalmente el verano soleado. Todo seguía su curso, como debía ser. Abigail y Chuck pasaban mucho tiempo juntos, se acercaron mucho y, en algún momento, se dieron cuenta de que no podían imaginar su vida el uno sin el otro. Aunque Chuck lo entendió mucho antes, casi en el instante en que vio a Abigail y la reconoció. Aquella enfermera que había vuelto a él. El tiempo avanzaba y a ella le aterraba equivocarse. No quería decepcionarse, así que al principio intentó luchar contra sus sentimientos, convenciéndose de que Chuck era solo un amigo. Pero el tiempo, al final, puso todo en su lugar, y un año después de comenzar a comunicarse, Chuck y Abigail decidieron que estaban listos para formar una familia. «Sabes, nunca te he olvidado», dijo Chuck, abrazando a Abigail. «Siempre has estado en mi corazón y he soñado contigo». Sentía que nuestros caminos se cruzarían de nuevo algún día. Lo sabía. Abigail no respondió. Apoyó la cabeza en el fuerte hombro de Chuck y mentalmente le agradeció por haber cruzado sus caminos. «Compartiremos esta vida, tenemos un solo camino ahora», dijo ella, sintiendo como sus corazones latían al unísono. Se unieron poco a poco, ella se arraigó en él y él en ella con una fuerza misteriosa e inexplicable. Estaban destinados a estar juntos, como si hubieran caído del cielo o se hubieran quemado en el fuego. «Querido, gracias por estar conmigo. Hasta la próxima».